Muy buenos días. Gracias por abrirnos la puerta de sus hogares en esta mañana, de tal manera que nosotros podamos llegar a ustedes con una nueva exposición de la palabra de Dios, con un nuevo mensaje de la palabra de nuestro Señor. Confiamos que ustedes se encuentren bien. Los saludamos desde aquí. La palabra del Señor dice: Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. Bendito Padre Celestial, venimos delante tuyo en esta mañana, confiados en tu asombroso amor y en tu asombrosa gracia. Sabemos que separados de ti no podemos hacer nada. Por eso venimos de la mano de tu Hijo Jesucristo, a quien damos todo honor, alabanza y gloria. Venimos a escuchar de ti. Necesitamos oír tu voz, tu palabra, que nos hables, que nos aconsejes, que nos enseñes, y que esa enseñanza dirija nuestros pasos y nuestras vidas. Que tu palabra traiga consuelo, esperanza a las personas que la van a escuchar, así como lo trae a la nuestra también. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te honramos y te bendecimos hoy, en este momento y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy es el segundo domingo de Adviento. Adviento quiere decir venida. Es la estación del año que celebra la venida de nuestro Salvador Jesucristo a la tierra hace más de 2000 años. Son 4 domingos, este es el segundo. Y lo que vamos a hacer es enfocarnos en un pasaje al cual no voy a exponer en profundidad, pero va a servir para remachar lo que habíamos empezado a hablar la semana pasada. No sé si usted todavía lo recuerda, porque tal vez por estar viendo el Mundial, nuestra mente está más en el fútbol que en la palabra de Dios. Pero vamos a pedir que haga una pequeña pausa esta mañana de lo que está pasando en el mundo del deporte y nos enfoquemos en lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas espirituales. Así que haré un breve recordatorio del mensaje de la semana pasada, porque es una continuación, no lo terminé. Y a propósito lo hice porque sé que nuestras mentes están a veces en otro momento, especialmente ahora. Pues bien, vamos a leer de Romanos 8, 35 al 39, y la palabra de Dios dice así: ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendita sea la palabra del Señor. Qué impresionante estos versículos del apóstol Pablo, y qué llenos de consuelo para usted y para mí, para todos nosotros. Como dije hace un momento, el título del mensaje es el mismo de la semana anterior, que hoy lo vamos a terminar. Es el asombroso amor de Dios, la razón por la que Dios envió a su Hijo Jesús a la tierra hace un poco más de 2000 años. ¿Cuál es? ¿El por qué? ¿Por qué es que celebramos esto?
¿Por qué esos nacimientos que usted contempla con imágenes, con estatuas, y hay un niño que ponen? ¿Qué representa? ¿Qué hay detrás de todo eso? Porque el poner unas estatuas en cada diciembre en su casa, eso no resuelve nada, eso no nos dice nada, ese no es el mensaje de Navidad. Por lo tanto, vamos a ahondar un poco más en esto para que quede bien en claro la razón del por qué Jesús vino. No tenía por qué hacerlo. Si no lo hacía, seguía siendo Dios. Pero prefirió hacerlo, eligió hacerlo. Y nosotros debemos de saber por qué y qué consiguió con eso. Pues bien, ahora, que Dios haya enviado a su Hijo único a la tierra, a un mundo como este, en el cual usted y yo vivimos, eso es grandioso. Que Dios haya entregado a su Hijo a un mundo hostil, cruel y roto, como en el que vivimos usted y yo, eso es tremendo. Porque si Dios lo ha bendecido a usted con un hijo o una hija, y podría usted imaginarse el proceso doloroso para usted de dar esa criatura a un mundo cruel como en el que nosotros vivimos. No solamente que la idea de lo que estoy hablando es ilógico, sino que es impensable, es inconcebible, es descabellado. Y sin embargo, eso fue precisamente lo que Dios Padre hizo cuando renunció a su propio Hijo para redimir a la humanidad para siempre. Y lo que empezó tan inocentemente cuando el bebé Jesús nació en un paupérrimo establo en la aldea de Belén, últimamente, mis amados, eso acabó en dolor y en rechazo. Y hoy queremos enfocarnos completamente en la expresión suprema del sacrificio de Jesús. Ahora, usted ha de creer que usted ama a su esposo o a sus hijos porque usted es una persona bondadosa, porque usted es una persona que tiene mucho amor en usted. Pero la verdad es que el que inicia, en quien se inicia el amor que usted tiene y que yo tengo, no es en usted, es Dios. Si usted lee Juan 3:16 y la primera carta del apóstol Juan, por todo lado encontramos la misma expresión repetida en muchas ocasiones con el propósito de dar énfasis. Dios es amor, Dios es amor. Por lo tanto, Él es en quien se inicia nuestro amor. Si yo amo a mi esposa, a mis hijos, a mis seres amados, es porque Dios me amó primero, no viceversa. Tengamos eso bien en claro. El amor es una característica esencial de Dios. Es decir, que es algo que caracteriza a Dios. Dios es amor. Usted no puede definir a Dios de una manera eficiente, por más que se esfuercen a hacerlo, dejando a un lado u omitiendo la palabra amor. No puede. Pero también quiero darle una advertencia, porque muchas veces cree que el amor de Dios supera los otros atributos de Dios y que por amor Dios pasará por alto y se hará de la vista gorda de nuestros pecados y cosas incorrectas que nosotros hacemos. Y nos olvidamos que hay otro atributo de Dios, que es que Dios es justo también y Dios es santo. Ahora, Dios no es más amor que justicia y no es más amor que santidad tampoco. Todos sus atributos son iguales y equivalentes. Y porque Dios es autoexistente, es que su amor no tiene principio. Es decir, que como Dios siempre existió, porque Él es autoexistente, no podemos decir un punto en donde lleguemos a la conclusión de que ahí fue cuando Dios empezó a amarnos. No se puede. Y como Dios es eterno, tampoco existe un punto en donde nosotros podamos decir, hasta aquí me va a amar Dios. Así que tampoco, ni al principio ni al final. Simplemente Dios nos ama. Nunca usted podrá tener un momento en su vida en que pueda decir que Dios empezó recién allí a amarlo. Jamás usted estará incorrecto en decir eso. Y tampoco creo que nunca habrá un momento en la vida suya cuando Dios le diga, hasta aquí nomás te voy a amar.
porque ese no es Dios en absoluto. Pues bien, debido a que Dios, en esa misma línea de pensamiento, debido a que Dios es infinito y eterno, entonces eso quiere decir que Dios no tiene límites. Y porque Dios es santo, Él es la pureza por excelencia. Estamos hablando de que Dios nos ama con un amor puro, totalmente desprovisto de contaminación. Y porque Dios es inmenso, su amor por nosotros es enorme, es extenso. Y delante de ese Dios nos postramos en adoración. Primeramente, vemos el amor de Dios presentándose a nosotros en una forma de benevolencia. ¿Qué quiere decir esa palabra? Bueno, en el libro de Miqueas leíamos la Biblia con mi esposa hace unos días y decía que por gracia te he amado. Eso es lo que dice. Y si usted pregunta, ¿y por qué es que me ama Dios? Esa es la mejor respuesta que le puedo dar, extraída de la Biblia. Estoy hablando de Miqueas 14:4, que dice, por gracia, por pura gracia te he amado. Pura gracia, es decir, esa palabra gracia vendría a ser benevolencia. El amor de Dios viene representado en su benevolencia. Benevolencia quiere decir bien, lo cual significa que el amor de Dios desea el bien a todos. Y nunca el amor de Dios, en él no hay un motivo, no hay una intención de lastimar o de hacer daño a nadie. Y otra característica del amor de Dios es que se complace en el objeto de ese amor. Y déjenme decirle, mis amados, que usted y yo somos el objeto del amor de Dios. Dios se deleita en nosotros. Dios se complace en su creación. Hay un escritor norteamericano que se llama A.W. Tozer y él escribió un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo. Y en ese libro hay un párrafo que dice así, se lo voy a leer. Abro la cita. El Señor se complace de manera especial en sus santos. Usted es un santo, yo también. O sea que el Señor se complace en usted y en mí, porque somos santos, redimidos con la sangre de Jesús. Muchos piensan que Dios está tan lejano, que tiene un humor tan sombrío, y está tan grandemente disgustado con todo que mira hacia abajo con un estado de ánimo de continua apatía a un mundo en el que él hace mucho tiempo que perdió su interés. Pero esto es pensar equivocadamente. Dios odia el pecado y nunca podrá mirarlo con agrado, pero donde los hombres tratan de cumplir su voluntad, Dios responde con un afecto genuino. El amor de Dios es para siempre. Dios no ama a las masas, sino a los seres humanos. Él nos ama a todos con un amor poderoso que no ha tenido principio y que no podrá tener fin. Y cierro la cita. ¿No le parece eso hermoso? ¿Hace sentido esto para usted? ¿No le parece apropiado esto? A mí me consuela el saber que yo no puedo señalar específicamente un momento en mi vida cuando Dios empezó a amarme. Dios me amó siempre y me continuará amando para siempre, porque ese es Dios. Tanto amó Dios al mundo. ¿Se acuerdan ustedes de ese versículo? Tanto amó Dios al mundo en Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo. Dios es el Dios que ama. Acuérdense de esa frase de 4 palabras. El Dios que ama, ese es Dios. Ese es el Dios de la Biblia, no cualquier otro Dios. Hay muchos dioses con D minúscula, pero este es un Dios con mayúscula y bien grande. ¿Oyó? Ese Dios es el Dios que ama, el Dios que ama. Nunca se olvide de eso. Habíamos dicho que Dios es asombroso en su amor por nosotros. Eso lo empezamos a decir la semana pasada. Piensen en eso. Piensen en eso. A mí me gusta que la gente que escucha los mensajes de la palabra de Dios, sin importar quién los está predicando, tenga una mente crítica, que no acepte todo por aceptar y que no dé todo por correcto sin antes confirmarlo. Esa es la gente que entiende el mensaje, que lo vive el mensaje
y que vive convencida de ese mensaje, persuadida completamente. Yo quiero que usted sea una persona así, con una mente crítica, que analice eso, que compruebe con la Biblia lo que usted está escuchando. Ahora piense cuán asombroso es el amor de Dios por nosotros. ¿Y qué es lo que quiero que haga? Mire unos años atrás en su propia vida, mire en retrospectiva. Y quizás, solamente quizás, en su vida, yo hago lo mismo, yo hice lo mismo desde que empecé a preparar este mensaje. Así que no crea que no hay petulancia en mí cuando le pido que mire unos años atrás en retrospectiva, a menos que yo lo haya hecho primero que usted. Así que eso me da autoridad para pedirle que usted haga lo mismo, habiéndolo yo hecho primero. Mire si acaso ha habido más de un matrimonio en su vida. Piense que quizás hubo en su vida situaciones de las cuales usted estaría avergonzado si alguien las mencionara públicamente. Piense que tal vez en esos años atrás que usted está ahora mirando en retrospectiva, ha habido ocasiones en que usted perdió su compostura, ocasiones cuando fue una persona desagradable en su trato con los demás. Piense que tal vez en esos años atrás hubo momentos en su vida cuando usted se negó a perdonar y por el contrario mantuvo un resentimiento con ciertas personas y tuvo latente un sentimiento de desquite en su corazón hacia ellos. Piense en eso. Esas cosas ahora usted las ve y dice, wow, eso está malo. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas de esas cosas o cuáles de esas cosas que les acabo de mencionar, que en realidad no son correctas, cuántas de esas usted cree que podría haber afectado el amor de Dios por usted? Piénselo. Ahora, si Dios no tiene un principio para amarlo, y acabo de decir que Dios nunca va a dejar de amarlo, porque el amor de Dios es eterno por usted y es asombroso, eso es lo que hace asombroso al amor de Dios. Entonces, la respuesta es que ninguna de esas cosas que acabo de mencionar va a afectar el amor de Dios por usted y por mí. Porque el amor de Dios traspasa, penetra a través de todo eso. Créame cuando digo que Dios es amor. Créame. ¿Y por qué le digo que me crea? Porque lo dice la palabra. Dios amó tanto. Usted lo está viendo ahí. Dios es amor. Y que tanto Dios me amó a mí y lo amó a usted. Tanto, al punto de que dio a su único hijo, a su unigénito hijo. Y lo dio a este mundo, a nosotros que vivimos en este mundo. Sabiendo que no había ninguna otra manera, jamás, para que su justicia sea satisfecha sin el sacrificio de su hijo. No había otra manera. Esa era la única. Por lo tanto, eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo. Y de nuevo le hago esta pregunta, con el propósito de hacerlo pensar. ¿Tiene usted un hijo? ¿Enviaría usted a ese hijo único suyo a gente como nosotros? ¿Lo haría usted? Yo personalmente, yo no lo haría. Imagínese usted, enviar al único unigénito hijo a un mundo depravado como el nuestro. Yo no lo haría, y yo estoy seguro que usted tampoco, pero Dios lo hizo. Ahora usted dice, pero él no sabía lo que estaba haciendo. ¿Dios no sabía lo que estaba haciendo? Claro que Dios sabía lo que estaba haciendo. Bueno, usted dice, como Él nos ama tanto, ese amor cegó su entendimiento, cegó el entendimiento de Dios. No, Dios no tuvo el entendimiento cegado. ¿Sí? Eso decimos es cuando a alguien que no sabe lo que está haciendo, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Él estaba bien apercibido de quién era usted y de quién era yo. Y no solamente eso, Dios estaba bien apercibido de cómo era usted y de cómo era yo. El asunto es que Él sí sabía quiénes éramos y cómo éramos. Los que no sabíamos cómo Él era, éramos nosotros. Eso es lo que hace toda la diferencia. Y sin embargo, Dios, habiendo hecho eso, habiéndonos dado a gente como nosotros, a su único hijo, Él nunca se arrepintió de haberlo hecho. Tampoco es como que Jesús vino, nació en Belén una noche y ni bien vino quiso regresar enseguida al cielo. No. Padre le dio al Señor Jesús, a su Hijo, un trabajo, una misión.
Y esa misión fue la que lo llevó hasta la cruz. Cumplió su misión, terminó su trabajo, ya todo está hecho. No hay nadie más que pueda, no hay nada que alguien pueda añadir al trabajo de Jesús, porque todo está consumado. ¿No es eso lo que dijo en la cruz el Señor Jesús? Consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo hice. Ya está terminado, finito, done, decimos en inglés. Ya no hay nada que añadir, no hay nada que hacer. Jesús lo terminó. Quiere decir que Jesús vino con un propósito, ¿verdad? La razón era para demostrar su amor por usted y por mí. ¿Qué logró con eso? La salvación suya y la mía también. Y esa salvación se inició en Dios. Dios es el que tuvo la iniciativa, yo no la tuve. No es como que a mí se me ocurrió ese plan. Y le dije, Señor, ¿por qué no me salvas y envías a tu hijo? No, estoy seguro que a usted tampoco se le ocurrió eso. Todo se inició en Dios. Por eso la gloria, toda la gloria es para ¿quién? Para Dios, para Dios. Él recibe la gloria. Dios Padre envió a su Hijo Jesús a salvarnos. ¿Por qué lo hizo? Porque Él nos ama con un amor asombroso a pesar de nuestras patéticas rebeliones, de nuestras constantes rebeldías y desobediencias. No lo hizo porque quiso someternos a la fuerza y doblarnos el brazo hasta que nosotros ya no pudiésemos más y no tuviéramos más remedio que aceptar a su Hijo. Dios no hace eso. Dios nunca va a someter a la fuerza a nadie. Lo que lo movió a Dios a hacer eso fue rescatarnos de toda maldad. Lo hizo. Él quiso, sabía dónde íbamos, hacia qué dirección nos dirigíamos, y en su amor Él nos rescató, nos redimió de la maldad nuestra. Ahora, ¿cuán grande es el amor de Dios? Hablemos de la dimensión del amor de Dios. Porque el amor de Dios no es un amor chiquito que apenas toca a una persona en este planeta Tierra. No, la dimensión del amor de Dios tampoco está limitada a un grupo de personas selectas, inteligente, elitista, o a una nación específica, o a un grupo de gente buena, o a un grupo de gente que Él sabía que lo iba a amar. No, tampoco. La dimensión del amor de Dios es abarcadora. Dios amó al mundo, dice. Tanto amó al mundo, es decir, a la humanidad. ¿Puede verlo eso? Esa es la dimensión del amor de Dios, bien abarcadora al mundo. Es decir, que en ese mundo iba a haber gente que amaría a Dios y también iba a haber gente que nunca se iba a interesar en Dios y que nunca lo iba a amar. Y de hecho es que hay mucha gente que en estos momentos, millones de gente, no aman a Dios, no piensan en Dios y no les interesa para nada a Dios. Y hay otra muchísima gente también que de verdad ama a Dios. Bueno, a ese mundo, con todo este grupo de personas que yo le estoy diciendo, envió Dios a su unigénito Hijo para redimirnos al mundo. Bien, ahora, yo quisiera que usted tome este mensaje de una manera personal y que no le esté codeando a la persona que está al lado suyo como diciendo esto va para ti. Tómelo para usted, porque este mensaje va dirigido a usted. Dios lo ama a usted, por lo tanto, Él siente amor por cada una de las personas que nos están escuchando esta mañana. Y créame, Dios lo amó antes de que usted haya sido concebido en el vientre de su madre y lo amará siempre también. Lo amará hasta el último suspiro de su corazón. Y usted nunca vivirá un momento en su vida, en esta tierra, en el que usted no sea amado por Dios, jamás. Aún en las crisis, aún en los momentos complicados por los cuales a todos nos toca pasar, eso no representa que Dios por un momento nos dejó de amar. No, eso no significa eso. Dios conoce todo acerca de nosotros y sin embargo nos ama de una manera continua e incondicional. Y quiero esto que usted lo mantenga en mente. En lo que a mí respecta, como yo dije que debemos de tomar este mensaje de una manera personal, yo tengo que hacer lo mismo. Por lo tanto digo, en lo que a mí respecta personalmente, a veces se me hace difícil entender que yo, siendo una persona como soy y habiendo hecho las cosas que he hecho,
Dios me ame de esa manera asombrosa y me haya llamado a servirle en el ministerio. De verdad, todavía me pongo a pensar y me deja boquiabierta, me deja perplejo, anonadado este asombroso amor de Dios. Pablo el apóstol dijo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En 1 Timoteo 1:15. ¿Sí ven este versículo? Vino al mundo para salvar a los pecadores. Y luego el apóstol Pablo añade, de los cuales yo soy el primero, dice. Ahora, otra versión dice que él es el jefe de los pecadores. En inglés le llaman chief of sinners. Ahora, si Pablo se consideraba así el primero o el chief o el jefe de los pecadores, personalmente yo me considero el assistant chief, el asistente de jefe o el segundo de los pecadores. Y digo esto porque yo no siempre he sido un buen ejemplo en la vida. Yo no siempre he exhibido el mejor ejemplo del mundo. Y por eso considero que jamás, y escúchame bien, jamás he merecido el amor de Dios. El amor de Dios no me lo merezco. No hay nada en mí que me haga merecedor de ese asombroso amor de Dios. Y al meditar en esta verdad de Juan 3:16, me doy cuenta que Dios amó tanto al mundo. Me doy cuenta que Dios envió a su Hijo unigénito por mí, porque yo soy parte de este mundo, que vivo en esta tierra. Y lo envió no para juzgarme, no para condenarme, porque eso es lo que dice el siguiente versículo. Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él, o sea, de Jesús. Jesús no vino para juzgarme, Jesús no fue enviado por el Padre para juzgarme. Jesús fue enviado por el Padre para redimir mi vida, para rescatarme de toda maldad y para salvarme. Él lo envió para que Jesús me eche sobre mis hombros toda ese peso de mi culpabilidad por mis pecados, sino que lo envió para perdonarme. Y Dios rehúsa a la idea de tener que dejar de amarnos. Es inconcebible en la mente de Dios el dejar de amarnos a nosotros. Sin importar cuán feas, malas y humillantes nuestras vidas hayan podido llegar a ser. Mis amados, lo que le acabo de decir acerca desde que empecé a predicar hasta este momento, eso es precisamente el mensaje de la Navidad. Ese es. El mensaje de la Navidad, de nuevo, no son esas imágenes que usted pone de adorno, ya sea dentro de su casa o afuera, nacimientos y árboles, no. Lo que le estoy hablando, ese es el mensaje de la Navidad. La venida de Jesucristo y el por qué vino, porque lo amó tanto a usted. Y aunque usted diga, no lo puedo creer, no cambia eso la realidad. Sigue siendo que Dios vino porque lo amó a usted. No es lo que usted diga ni lo que yo diga, es lo que la palabra de Dios nos dice. Y esa es la parte que la mayoría de la gente hoy en día ignora, lo que le acabo de decir. Si la gente no ignora estas representaciones navideñas, eso le encanta a la gente, pero el mensaje del asombroso amor de Dios, eso se ignora, eso desconocen, eso no les importa, porque nosotros somos gente con la tendencia a apurarnos por querer ver al bebé y a las demás escenas del nacimiento representado en imágenes, pero no nos detenemos, no pausamos a pensar en el porqué de ese evento. ¿Qué es lo que hizo esto posible que nosotros ahora celebramos cada año en el mes de diciembre? Eso no pausamos, desafortunadamente. Esa es la parte que ignoramos y esa es la parte más importante del mensaje de la Navidad. No queremos vernos a nosotros mismos envueltos en esta historia de la Navidad. Y usted dice, ¿por qué no? Porque no queremos ver cómo nuestro propio desamor por Dios trata de eclipsar algo tan maravilloso y grandioso como el amor de Dios. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. No hay nada en la vida con lo cual nosotros podamos comparar el amor de Dios. Nada. ¿Con qué lo podemos comparar? Porque el amor de Dios no se compara con el amor nuestro. Si ve, el amor nuestro tiene fin. El de Dios no.
Si alguien nos maltrata, nosotros decimos, este hombre me maltrató, esta persona me maltrató, por lo tanto yo no tengo ninguna razón para amarlo. No es lógico que yo continúe amando a esa persona. Pero es que el amor de Dios no sigue la lógica humana, mis amados. Si fuera así, si el amor de Dios siguiera la lógica humana, hace rato Dios nos hubiera dejado de amar. Pero Dios no se deja llevar por la lógica y el razonamiento suyo o mío. Nos hicieron algo y yo dejo de amar a esa persona. Eso no es Dios. ¿Cuántas veces no hemos fallado a Dios? Y Él no nos ha dejado de amar. En ningún momento, y no va a dejar de hacerlo. Mire, se me acaban las palabras para poder explicar de lo asombroso y maravilloso que es el amor de Dios. Simplemente soy corto de palabras. Soy limitado en el vocabulario humano para poder explicar. A duras penas he podido poner juntas estas explicaciones para darle a usted un brevísimo explicación de cuán asombroso es el amor de Dios y que este es el mensaje de la Navidad. Pero a pesar de mis limitaciones y a pesar de mis momentos oscuros de confusión que me vienen, Dios me sigue amando y eso es asombroso. Eso es asombroso. Más alto de lo que yo puedo entender. Por eso es que me gustaría incluir en estos minutos finales del mensaje Romanos 8. Porque creo que este mensaje que estoy predicando en esta mañana quedaría incompleto sin Romanos 8. No voy a ir a hacer un estudio exegético, expositivo de estos versículos de Romanos 8 que leí al principio. Simplemente quiero unirlos a todo lo que les he dicho acerca del asombroso y maravilloso amor de Dios, inmerecido, por cierto, para usted y para mí. El versículo de Romanos 8:35 dice, empieza con una pregunta. ¿Acaso hay algo? Escuchen bien la pregunta porque es una pregunta para usted y para mí. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Hágase usted esta pregunta. Yo me la he hecho en incontables ocasiones cuando he fallado al Señor. ¿Acaso esto que acabo de hacer será algo que pueda separarme del amor de Cristo? ¿Puede haber algo que me pueda separar de esta clase de amor que acabo de describir? Y si usted se siente tentado a decir, bueno, creo que sí. Un momento, deténgase ahí mismo. Deténgase ahí mismo, mi amado amigo. Porque en los versículos siguientes de Romanos 8, ¿verdad? Este es el 35, pero en los versículos siguientes, después del 35, Pablo menciona todas las razones posibles para poder responder que sí, que Dios tiene causa para dejar de amarnos. Y sin embargo, eso no es lo que dice Pablo que Dios hace. Vamos a ver. La segunda parte del versículo 35 dice, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Será que en medio de las dificultades en la vida, las cuales las tenemos todos, Dios las permite porque ya dejó de amarnos y se apartó de nosotros? ¿Será posible que Dios haga eso? Y si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, ¿será que Dios nos ha dejado de amar? Pues déjenme decirle, aun si incluso nosotros merecemos que nos hayan pasado estas cosas, aun si incluso estoy pasando hambre porque fui irresponsable en mi trabajo y no lo pude mantener por cualquier cosa que haya sucedido, ¿significa eso que Dios me ha dejado de amar? ¿Qué tal si fue por mí o por usted, cuando usted comienza a pensar estas cosas, que su matrimonio fracasó? ¿Significa que por ese fracaso Dios lo ha dejado de amar? ¿Y qué tal si hubo adicciones que estaban fuera de su control, que usted nunca los pudo mantener en orden? ¿Por eso Dios lo deja de amar? ¿Y qué tal si ha habido algún problema que usted ha tenido con la ley, con la justicia? ¿Será eso una causa por la que Dios diga, hasta aquí te amé
De aquí te desecho porque hiciste eso. ¿Y qué tal si usted nunca ha leído la Biblia? ¿Será que Dios por eso lo hace a un lado y no lo ama? ¿O será porque sí ha leído la Biblia y deliberadamente usted no cree en nada de eso? ¿Será que también Dios por eso lo deja de amar? ¿Será que Dios lo deja de amar porque a veces su temperamento ha sido iracundo e irracional? Y usted dice y se pregunta, ¿cómo es posible que Dios pueda amar a alguien como yo? Bueno, en esta estación navideña, mis amados amigos, les tengo buenas noticias. ¿Cuáles son? Pastor, díganos rápido, ¿cuáles son? Las buenas noticias son de que nada, acuérdense de esa palabra absoluta, nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Nada es nada. Es más, usted dice, pero ¿dónde dice eso? El siguiente versículo dice, cuando se hacen todas esas preguntas, ¿podrá esto separarnos? Pablo responde, claro que no. A pesar de todas esas cosas que les acabo de mencionar, nuestra victoria es absoluta. ¿Sí ve? Una palabra absoluta por medio de Cristo. Nuestra victoria no es a medias. Nuestra victoria no es condicionada a algo. No, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Pero ¿quién qué? Quien nos amó. Ahí lo dice bien claro, lo vuelvo a decir. Quien nos amó. Y dice, y estoy convencido, persuadido, creo, de que nada, ¿sí ve? ¿Usted ve la palabra? Otra vez, nada podrá jamás. Son palabras absolutas, póngale cuidado. Nada podrá jamás separarnos. ¿De qué? Del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Nada puede separarlo a usted de un Dios amoroso como Yahvé. Nada. Dios nunca nos hace a un lado y nos dice, fuera de aquí. El amor de Dios es eterno, es infinito, es constante, es incondicional y lo incluye a usted y me incluye a mí. Por eso quiero terminar preguntándole, ¿cree usted verdaderamente que el amor incondicional de Dios sobrepasa su dolor más profundo y su pecado más oscuro? ¿Cree usted? ¿Cree usted que ese amor va más allá de su sufrimiento que está teniendo en este momento o de ese fracaso rotundo que usted ha tenido producto de su desobediencia? ¿Puede usted creer que el amor de Dios va más allá que todo eso junto? Y si la respuesta es afirmativa, haga una pausa y agradézcale a Dios por ese amor. Ahora, si no lo cree, ¿qué está impidiéndole recibir el amor de Dios en esa Navidad? Porque tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Y solo usted lo sabe. Yo no lo sé. ¿Qué le está impidiendo a usted recibir el amor de Dios en esta Navidad? Es una pregunta con la cual yo lo dejo para que usted responda y le pido que incline su rostro para ver. Quizás y solo quizás usted ha vivido una vida que no quisiera que nadie lo supiera. Usted que tiene un historial de cosas no tan buenas, que tal vez si las contara, la gente no podría creer que usted haya hecho cosas así. Le digo que este mensaje es para usted. Este mensaje no es para gente perfecta, santurrona. Es para gente como yo y como usted también. Quizás hoy usted se ha dado cuenta que toda barrera ha sido eliminada. Nada puede impedir que el amor de Dios permee su vida. Todos estamos en la circunferencia del amor de Dios. Dios ve y conoce todo de nosotros. Y aún así nunca ha dejado de amarnos y nunca lo hará. Quizás usted ha arruinado la vida de alguien, esposo, esposa, hijos, la suya propia. Pero hoy le quiero decir que aún a pesar de eso,
usted es amado por Dios. Usted no puede hacer algo que sea tan malo al punto de que Dios deje de amarlo. Imposible. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Tampoco hay algo tan bueno que usted crea que se merece el amor de Dios o puede ganarlo, porque no hay nada que podamos hacer para merecerlo ni para ganarlo. Dele su corazón al Señor en esta mañana. Dios lo ama y tiene un gran plan eterno para usted. Él y solo Él es su Dios y Salvador. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confíe en Jesús. Gracias, Padre, por tu gran amor por nosotros. Nunca lo mereceremos y nunca podremos ganarlo. Antes que nosotros pudiéramos pensar en ti, tú pensaste en nosotros. E incluso antes que enviaras a tu Hijo, nos amaste y estamos agradecidos por Él. Creemos en Cristo y le confiamos solo a Él. Gracias, Padre, por la razón detrás de la historia de la Navidad, la cual ha sido explicada y expuesta, para que todos aquellos que escuchen tu palabra la puedan entender y se regocijen en esta estación navideña. Gracias porque el tuyo es un amor que no podemos encontrarlo en nadie más. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Espero que usted haya disfrutado del mensaje y que lo comparta con otras personas. Seguimos el próximo domingo con el tercer domingo de Adviento y esperamos que nos acompañe, así como hizo hoy, el próximo domingo también. Hasta entonces, mi esposa y yo les deseamos una feliz semana llena de la paz, del amor y del gozo de nuestro Señor en la vida suya y de todos los suyos.